día vamos a hablar de la hidrostática, en donde para poder calcular la presión que ejerce el fluido cuando se está en una profundidad, vamos a necesitar los datos de densidad y de la aceleración de gravedad G, que nosotros ya la habíamos trabajado antes en física, que es 9.8 newton metro segundo cuadrado, y la H representa la profundidad. ¿Qué nos está diciendo el gráfico? Que a medida que aumenta la profundidad, aumenta la presión del fluido. Entonces aquí te ponen un ejemplo de un vaso con agua, en donde está este cubo está sumergido a cierta profundidad, y si yo lo fuerzo a ir más profundo, la presión va a ir aumentando a medida que va aumentando la profundidad. Esto se ve, ¿no es cierto?, cuando los buzos entran al mar, tienen que ir con su cilindro de oxígeno. Ayer aprendimos que la presión aumenta en el mar comparado con la presión que hay en la atmósfera a nivel del mar, y también se aplica para los submarinos. Entonces vamos a trabajar, porque este inmediatamente tiene un ejercicio. Vamos a aplicar la fórmula de presión igual a la densidad por G por profundidad. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la presión hidrostática que experimenta un buzo que está sumergido a 20 metros bajo del mar? Conociendo la densidad del mar, que es 1,027 kilogramos por metro cúbico. Entonces, aplicamos la fórmula. Nosotros queremos saber la presión hidrostática, que sería la desconocida. Tenemos la densidad del mar, que es 1,027 kilogramos metros cúbicos, y tenemos la profundidad, que dice que es a 20 metros. Entonces, aplicamos fórmula y decimos presión igual a la densidad 1,027 kilogramos metros cúbicos por G, que lo conocemos, lo voy a anotar allá, Newton. Y tenemos la profundidad, que estaba en metros. Entonces, la presión, solo multiplicamos cada uno de los datos. 1,027 por 9.8 por 20, y nos da que hay una presión de 201,29 atmósferas. Entonces, si te fijas, solo reemplazar. Aquí voy a recordar que el G es una constante que vale 9,8 siempre. ¿Alguna consulta? Aquí me faltó el cuadrado. Ahí. ¿Consultas? ¿No? Profe, yo tengo una consulta. ¿Gravedad puede variar? ¿Puede ser 10 también? A veces cuando el ejercicio me lo dice, lo aproximan a 10, pero ese es el valor real. Hay ejercicios que me lo van a aproximar con 10 y lo trabajo con 10 cuando el ejercicio me lo dice. Cuando no está dado el dato, trabajamos con 9.8. Profe, la medida de ATM también podría ser pascales. También, sí.
O sea, nosotros el día de ayer vimos todas las unidades de medida de presión. Entonces ahí tú ves cuál ocupas, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? O sea, yo las dos la he visto que quedan aquí, ¿cachai? Como quedaba acá y acá. ¿No? Ya veamos el segundo ejemplo. Es un submarino y que está a una profundidad. Profe, Dime, hay una pregunta. ¿Cuál es la fórmula que utilizó? esta que está acá arriba. Presión igual a la densidad por G por H, que es la que recién vimos y explicamos. Y dijo, ok, muchas gracias. Ya. Entonces, pongan atención. Aquí el buzo estaba a 20 metros. Acá el submarino va a estar a 60 metros. La presión bajo el mar va a ser mayor o menor a 60 metros. Mayor, dicen por el chat. Mayor, perfecto, porque a medida que aumenta la profundidad, aumenta la presión. Entonces sabemos que nos va a dar un dato mayor. Tenemos el dato de la profundidad, ya sabemos la densidad del mar y sabemos el valor de G. Entonces la presión, algo hice mal. La presión va a ser igual a la densidad que era 1,027 por 9,8 por 60. Y solo multiplicamos 1,027 por 9,8 por 60 y nos da una presión mayor porque aumenta a medida que aumenta la profundidad y es de 603,876. O si usted quiere, lo aproxima 603,88, o si lo queremos seguir aproximando más, 603, me quedó la coma muy encima, y 9. Y aquí tenemos atmósfera. Acá también es. Entonces, si se fijan lo mismo, solo aplicar y reemplazar los datos en la fórmula. No tiene mayor complejidad porque aquí solo tenemos que multiplicar. ¿Avanzo? No me queda muy claro esto de por qué ponerle, por ejemplo, si una atmósfera vale a 101,325 pascales, como dijo ayer, ¿Mm? entonces al transformarlo en pascales quedaría distinta la cantidad. Sí, porque tenemos que. Mire, te Porque, por explico. ejemplo, yo lo saqué A ver, dividiendo. dame el dato tú que lo estás mirando. Voy a ir acá. Una atmósfera Es es igual a igual 101,325 pascales. 325 pascal. Entonces, este resultado lo pongo acá. Y hacemos la regla de 3 simple. ¿Por qué uso atmósfera? Porque me está trabajando con kilogramos metros cúbicos. Y los kilogramos metros cúbicos más los metros me dicen que esos son atmósfera y no pascales. Por eso pongo atmósfera. Entonces, si tú lo quieres dar en pascal, o supongamos que el ejercicio te dijera transformar a pascales o a transformar a milímetros de mercurio, tú tienes que ver la conversión. Se hace esta regla de 3 simple, la voy a escribir acá porque no me va a dejar abajo, me va a quedar que X va a ser igual a 603,9 por 101,325 dividido de una atmósfera. Entonces ahí solamente multiplicas y obviamente el valor va a ser más alto en pascales. 603,9 por 101,325. Y eso me va a dar
61.190, lo aproximamos 2. Y ahí digo pascales. Pero aquí con los datos que me está dando es para usar la unidad atmósfera, que es la que nosotros más conocemos porque en Chile se trabaja con atmósfera y en otros países trabajan con pascales. Pero si yo lo quiero pasar a pascal, uso la regla de 3 simple. Y lo mismo va a pasar si lo quería pasar, por ejemplo, a milímetros de mercurio, que tenía que usar una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio, que esa también se utiliza acá. Pero se usa reglas de 3 simple. ¿Ahí te queda más claro? Sí, sí, me quedó más Ya. claro. Entonces, tenemos que usar reglas de 3 simple, pero como te digo, los datos que me da, que son los metros y los kilogramos, eso se transforma a la unidad atmósfera. Presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Como lo indican la imagen y las flechitas, es la presión que ejerce la atmósfera sobre tu cuerpo. Cuando estamos a nivel del mar, si te fijas por la flecha, tenemos mayor presión sobre tu cuerpo. Ascendemos y ahí va la presión, ¿ya? Para medirla utilizamos el barómetro porque los barómetros son los que miden la presión de los fluidos. Y también podemos hacer transformaciones usando reglas de 3 simple, por lo que aportó Torricelli. Él trabajó, ¿no es cierto?, midiendo la presión atmosférica con un tubo de 80 centímetros de longitud. Entonces, cuando él sumergía este termómetro que tiene un largo de 80 centímetros, lo sumergía en el agua y el mercurio, porque este es otro tipo de termómetro, no el que usamos nosotros para la temperatura, el termómetro marcaba 760 milímetros de mercurio. Y la barrita llegaba hasta ahí. Significa que no alcanzaba a llegar a los 80 centímetros que tiene esta barra de mercurio. Entonces, él hizo los cálculos y dijo que una atmósfera corresponde a 760 Torricelli, porque él trabajó con esos datos y que la altura aproximada del mercurio no alcanzaba los 80, sino que alcanzaba los 76. Y de ahí hizo el cálculo de 760. Porque si hubiese subido la barrita de mercurio hasta los 80, la presión habría sido de 800 milímetros de mercurio, ya por la longitud de la barra y hasta donde llegó cuando la sumerge en un pote con agua. Y de ahí se hace la transformación, entonces dice que una atmósfera son 760 Torricelli, un pascal son 10 barias, un milibar 0,76 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué sucede? Con estos datos, yo lo puedo transformar por regla de 3 simple. O sea, puedo dar el resultado en atmósfera, pero si, por ejemplo, te dijeran lo queremos en Torricelli, tienes que hacer la regla de 3 simple utilizando los 760. Entonces, siempre para los datos de transformación de unidad, aquí en este caso, se usa la regla de 3 simple. ¿Qué tenemos ahora? Nosotros estuvimos viendo hidroestática y la hidroestática trabajaba con la densidad, con la aceleración de gravedad y con la profundidad. Pero también se hizo un estudio en donde se puede calcular lo que se llama la presión absoluta. Y es la presión bajo el nivel del mar. Si te fijas y recordamos el gráfico anterior partía de 0. Pero, ¿qué dijeron los científicos que descubrieron el tema de la presión absoluta? Que debemos considerar como punto inicial la presión atmosférica, lo que vale la presión atmosférica. Y a partir de la presión atmosférica, poder calcular, ¿no es cierto?, la presión que está ejerciendo bajo la profundidad del mar.
Entonces, cuando se pide el cálculo de presión absoluta, tenemos que partir considerando la presión atmosférica. Por lo tanto, aquí la fórmula nos va a cambiar. Cuando está bajo el nivel del mar, voy a sumar la presión atmosférica al otro valor que calculamos. Entonces, la presión absoluta me va a quedar que es igual al valor de la presión atmosférica más la densidad, en este caso del mar, más la aceleración de gravedad que no cambia, o sea, no es más, por, ya para ir leyendo tal cual como está acá, por la profundidad. Entonces, a diferencia del cálculo de la hidrostática, aquí vamos a considerar el valor de la presión atmosférica. ¿Se entiende? Y ese valor lo sumamos a la presión hidrostática. O sea, ¿qué podríamos decir de la presión absoluta? Que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más el cálculo de la hidrostática. Entonces yo sumo presión atmosférica más el resultado de la hidrostática, pero lo puedo hacer en una sola fórmula en donde consideramos todo. ¿Ya? Y esa es la presión absoluta bajo el nivel del mar. Bajo el nivel del mar se suma. ¿Por qué estoy aclarando acá? Porque cuando lo hacemos sobre el nivel del mar, se va a restar. Profe, ¿y la presión atmosférica es constante o varía o Varía cómo se saca? dependiendo de la altura a la que te encuentras. Pero la presión que hay sobre ti, ¿ya? Esa es la que va a ir variando. Entonces los datos en los ejercicios me van a decir. Entonces, si te fijas acá, la persona que estudia esto dijo que todo iba a depender a qué altura nos encontramos. Por eso se llama delta H, porque, por ejemplo, esta persona va a sentir una presión, en cambio la que va más arriba siente otra presión. ¿Por qué? Por diferencias de altura. Entonces, cuando es bajo el mar, sumo, cuando es sobre el nivel del mar, resto. Por lo tanto, la gráfica me cambia y no va hacia arriba, sino que va hacia abajo, porque a medida que asciendo, este resultado va a ir disminuyendo. Porque recuerden que estamos considerando ahora a partir de la presión atmosférica. Entonces, veamos esto, como es presión de aire y no de agua, se mide con el manómetro. Vamos acá. Tengo las dos fórmulas, bajo el nivel del mar, sobre el nivel del mar. La única diferencia es el signo, si sumo o si resto. ¿Qué me dicen los datos? Una masa de 1500 kilogramos de un determinado líquido ocupa un volumen de 2,5 metros cúbicos. Determina la presión hidrostática y absoluta en un punto de 30 metros de profundidad de dicho líquido. ¿Ya? Entonces, ¿qué me están diciendo? Una masa de 1500, tengo el valor de la masa. ¿Y para qué me estarán dando el valor de la masa? ¿Sería la densidad? Este es valor masa. Me están dando el valor volumen. Tiene que ver con la densidad. Aquí me dieron el dato de densidad, que es el que yo necesito para hacer el ejercicio. Si se fijan, No, dice me dieron volumen y me dieron profundidad. Y presión absoluta, para la presión absoluta necesito la presión atmosférica, que se llama presión cero, necesito densidad,
La aceleración la sé porque es constante y necesito la altura. ¿Qué datos tengo para hacer ese ejercicio? O sea, la altura, que puede, en este caso, como es en el mar, es la profundidad. 30 metros. Tengo G, 9,8. La densidad la desconozco. La presión atmosférica la tenemos, ¿no es cierto?, que buscar, y la interrogante es esta, y tengo que buscar la presión atmosférica y tengo que calcular la densidad. ¿Cómo se calcula la densidad? ¿Ustedes me pueden decir cómo calculo la densidad? ¿Cómo se calcula la densidad si tengo los datos masa y volumen? Masa partido por volumen. Correcto. Siempre se me pierde este puntito, chiquillo, no hay caso que yo pueda. Siempre tengo que hacer una marca para... Ahí está. Masa dividido por volumen. Por lo tanto, antes de yo poder hacer el ejercicio, tengo que calcular la densidad. Yo parece que dejé anotado el valor de la presión atmosférica. Ya, sobre el nivel de, o sea, bajo el nivel del mar, la presión es de 3 atmósferas. Ahí tenía el dato anotado, para que no lo estén buscando. ¿Ya? Primero entonces calculo los valores de la densidad, en donde tengo que la masa es de 1500 kilogramos y tengo el volumen, que es 2,5 metros cúbicos. Esto estaba en metro, esto está... Y ahí estamos. Entonces, densidad. Reemplazamos datos. Densidad es la masa, 1500 kilogramos, dividido por 2,5 metros cúbicos. Calculadora, la dejé acá. ¿Qué tenemos? 1500 dividido de 2,5 me da 600. Entonces, la densidad es de 600. Y ahora puedo calcular la presión absoluta. Presión absoluta. ¿Estamos sobre o bajo el nivel del mar? Chiquillo. Sobre. Sobre, ¿no es cierto? Sí, dicen en el chat, dicen sobre, y por aquí también dice. Sobre, ¿cierto? Sí. Ya, sobre el nivel del mar. Pero pongan atención. Sí, sobre. Este cuerpo va a entrar en un líquido. Y ese líquido tiene una densidad de 600 kilogramos metros cúbicos. Si está entrando en el líquido, ¿la presión atmosférica cambia? Manuel dice, bajo entonces sería si va a entrar a un líquido. Bajo porque estamos con un líquido, ¿ya? Y ya estando en un líquido, ya me marca la diferencia y por eso que es 3 atmósferas. Entonces tengo que usar esta, que se le llama bajo el nivel del mar, pero aquí me están diciendo es un determinado líquido. O sea, no estoy en el aire. Estoy sumergiendo este cuerpo. Entonces... Profe, ¿alguien va a hablar? Sí.
¿Eso 3 atmósferas de dónde salió o cómo lo Yo lo, obtenemos? yo lo busqué, la presión atmosférica a 30 metros de profundidad y hay una tabla que te sale en internet que te dice las presiones atmosféricas sobre o bajo el nivel del mar. Entonces yo googleé y dije presión atmosférica a 30 metros de profundidad y me dio el dato. Ya. Y otra consulta, ¿ese 600 kilogramos metros cúbicos sería ATM? No, densidad. Estoy calculando aquí densidad, que era el valor que me faltaba para poder hacer el cálculo. Pero como está en kilogramos metro cúbico y el valor de la presión está en atmósfera, esto, cuando yo lo multiplique acá, porque me dice calcular presión hidrostática y después calcular presión atmosférica. Pero lo vamos a hacer acá mismo y vamos a tener los dos resultados, porque recuerda que de aquí para acá es presión hidrostática y esta es presión atmosférica. Ya, profe, gracias. ¿Se entiende? Entonces, yo este dato lo tengo que reemplazar aquí, en densidad. Entonces, esta es presión atmosférica, este lado es presión hidrostática. Y me dicen que calcule las dos. Entonces, hago al tiro la presión absoluta porque sé que la primera parte es presión atmosférica y el segundo resultado va a ser presión hidrostática. Entonces, ¿qué tenemos? Dato 3 atmósferas. Más, vamos a poner aquí el paréntesis, porque esta va a ser mi presión hidrostática. La densidad de ese líquido es de 600 kilogramos metros cúbicos por G por la profundidad. Entonces, si te fijas, metro con metro, metro cuadrado, y tengo metro cúbico, se me va el 3, se me va S, y me quedan kilogramos, metros, segundo cuadrado, y eso es atmósfera. Entonces, no vamos a sacar al tiro el resultado, y esta es mi presión atmosférica, y el valor que viene ahora va a ser la presión hidrostática. 600 por 9.8 por los 30 de profundidad y me da 176,400 atmósferas. Entonces, ¿qué tengo yo? Que vamos a hacer un recuadro. La presión atmosférica era 3, que es la P0. La presión hidrostática me dio 176,400 ATM. ¿Ya? Y ahora saco que después vamos a anotarlo acá, la presión absoluta. Y como tengo que sumarlo, le sumo los 3 y varía muy poquitito. Y ahí tenemos lo que nos pidió el ejercicio. Tenemos la presión atmosférica, que la googleé porque usted puede buscar cómo es la presión atmosférica en profundidad y cómo es la presión atmosférica sobre el nivel del mar, y tú indicas la altura y te sale el dato. Entonces yo ya lo había buscado para hacer el ejercicio. Nos dio el resultado de la presión hidrostática, 176,400 atmósferas,
y la presión absoluta es 176,403 atmósferas. O sea, varía muy poquito entre la presión hidrostática y la presión que ejerce la atmósfera. Y eso se llama presión absoluta. Entonces, chiquillo, ojo cuando yo tengo que decidir cuál ocupo. Si me está diciendo que estoy dentro de un líquido, y ustedes saben que incluso para los astronautas cuando están en el espacio, que es otra presión, también los hacen caminar con instrumentos muy pesados, así como de los buzos antiguos que usaban cosas de fierro para poder llegar al fondo marino. Para los aeronautas y practicar y no descompensarse y aprender, los hacen caminar dentro de una piscina bien profunda, porque la piscina me está simulando la presión hidrostática. Y la presión hidrostática, ¿no es cierto?, es bajo el nivel del mar. Entonces, con las piscinas lo simulan. Por lo tanto, si yo estoy haciendo una prueba, un experimento, y estoy usando, aunque sea un bol con agua, y quiero sumergir algo, eso ya es presión hidrostática, y tengo que usar el valor de la atmósfera, pero bajo el nivel del mar, y no sobre el nivel del mar, porque estoy dentro del agua, y va a cambiar. Y la manera de buscarlo es googlear y diciendo las profundidades. Incluso si tú pones datos presión atmosférica en el mar y datos presión atmosférica en el aire, te da una tabla con todos los resultados. Entonces puede estar esa tabla. El error fue que a lo mejor, bueno, y porque también porque hay otras cosas que uno puede enseñar en esto. La diapositiva estaba siendo muy larga, tiene más de 35 páginas, y dije, si sigo aumentando, no voy a alcanzar a verlo en la clase. Entonces, ese dato uno lo puede googlear. Vasos comunicantes, y aquí a poner atención, porque el ejercicio tiene que ver con la forma, ¿no es cierto?, de un vaso comunicante. ¿Para qué lo utilizan en construcción? Para ver los niveles. Si van bien con los niveles y para que en ambos extremos, supongamos en una pared muy larga, las dos personas que están distantes marquen el mismo nivel. O lo mismo pasa cuando yo quiero hacer una losa, un piso, y quiero que me quede parejo. También están estas parecidas a reglas, que adentro tiene un líquido, y cuando el líquido queda en equilibrio, te dice si el piso está parejo. ¿Cuál es la fórmula que vamos a usar para determinar, ¿no es cierto?, la función de los vasos comunicantes, que se puede medir, ¿no es cierto?, a distintas alturas? Todo va a depender a qué altura se va a encontrar, si es a nivel de suelo o si es arriba mucho más alto. Entonces también ocupamos en la fórmula el valor de la altura, ¿ya? Las alturas 1 y 2 son las alturas de los líquidos. Supongamos que esta persona la puso a esta altura y esta otra persona la estaba poniendo más arriba. Obviamente el líquido no iba a estar parejo. Entonces tengo una altura y tengo diferencias de altura, como está el ejercicio de la pregunta esencial, que los líquidos, ¿no es cierto?, que tienen diferentes alturas y yo quiero lograr poner a la misma altura el líquido. Entonces, por eso uso altura 1 y altura 2, que son las alturas de los líquidos. Uso también el valor de la densidad, pero si te fijas, densidad 1, densidad 2, significa el valor de las densidades de los fluidos que estoy ocupando, y G es la única que se va a mantener constante. Entonces, aquí yo hago una igualdad con los datos de densidad 1, o sea, del fluido 1, con G que vale 9,8, y a qué altura se encuentra el fluido 1, igualado a la densidad del fluido 2, con la aceleración de la gravedad que vale 9,8, y la altura que tiene el fluido 2. Obviamente aquí nosotros vamos a tener que despejar la incógnita. Como son multiplicaciones independientes, si yo tengo que despejar este lado o el otro lado, cuando despejo siempre van a pasar dividiendo. Entonces puede ser
que tenga que despejar altura 1 porque la desconocemos, entonces la densidad 1 con G pasan dividiendo. Si es la densidad 2 la que desconozco, va a pasar G y H2 dividiendo a D1, G y H1. ¿Se entiende? Porque de esto no tengo ejercicio, porque esa es la pregunta esencial, pero es lo mismo que hemos estado haciendo hasta este minuto. Solo multiplicaciones y multiplican los valores de densidad, de aceleración de gravedad y de altura. En donde yo tengo que leer muy bien. Me voy a ir al ejercicio para que vean los datos. Para no hablar en... Este es el ejercicio. Yo tengo que ver la igualdad de la presión 1 con la presión 2 en estos vasos comunicantes. Densidad 1, aceleración de gravedad, altura 1, densidad 2, aceleración de gravedad, altura del fluido 2. ¿Qué fluidos tengo? Cuando recién empieza el ejercicio, si te fijas, el mercurio tiene una diferencia en la altura y tengo agua. Y yo quiero nivelar porque es el mercurio el que se nivela para yo saber, ¿no es cierto?, que cuando estoy haciendo la construcción me va a quedar parejo a la misma altura, por lo tanto tengo que nivelar el mercurio. ¿Qué se hace para nivelar el mercurio? Se va a agregar aceite. Y cuando se agrega el aceite, nivelamos el mercurio. ¿Qué diferencia tenía de altura el mercurio entre este vaso con el vaso comunicante? 1 centímetro de diferencia. Entonces, dice que en estos vasos comunicantes hay agua y mercurio, y la diferencia de altura de los niveles del mercurio en los vasos es de 1 centímetro. Calcular la altura del aceite. ¿Cuánto aceite voy a poner? Que se debe añadir por la rama del mercurio, que está obviamente más alta. La densidad del mercurio, 13,6 gramos centímetros cúbicos. La densidad del aceite, 0,9 gramos centímetro cúbico. Y la densidad del agua, 1 gramo centímetro cúbico. Estamos dando las densidades de los 3 líquidos. Por lo tanto, yo tengo que trabajar primero con este lado. Por lo tanto, el ejercicio se divide en 2, chiquillos. Voy a trabajar con estos 2 que conozco y que están a una diferencia de altura. Para después, cuando tenga este resultado, trabajar con la igualdad. ¿Se entiende? Chiquillo. Aquí sí. Ah, ya. Janet y Emanuel dice si pueden volver a explicar, por favor. Ya. Si se fijan, en el ejercicio estoy ocupando 3 fluidos: mercurio, aceite y agua. Por lo tanto, tengo que tener las 3 densidades porque son 3 fluidos distintos. Tengo el valor, ¿no es cierto?, cuando el vaso comunicante, el primero, yo tengo el mercurio que está desnivelado y tiene agua y tiene mercurio, pero tiene una diferencia de altura el mercurio de un vaso con el otro de 1 centímetro. ¿Qué quiero hacer después? Nivelar el mercurio, y para eso agrego aceite. Entonces, el ejercicio se divide en 2 partes. Cuando está esta situación y después cuando lo logré nivelar. Pero cuando lo logré nivelar, yo quiero saber la altura del aceite. Por lo tanto, quiero saber H2, porque es el que estoy agregando y es el que voy a despejar. Pero tengo estas 2 situaciones, inicio y final. Entonces, para tú poder resolver esto, tienes que dividir el ejercicio en 2 partes. Primero, cuando trabajas con la densidad del agua,
y la densidad del mercurio, eso te va a dar un resultado que es esta diferencia, porque aquí tengo esta cantidad de agua, te va a dar un resultado, porque la única altura que me están dando es de 1 centímetro. No me están dando la segunda altura. Entonces, por eso primero lo hago con agua y mercurio. Una vez que tengo ese resultado, voy a saber bien, ¿no es cierto?, la altura del agua, porque la desconoces, ¿no es cierto? No sabes cuánta agua tiene, pero sí sabes cuánto mercurio hay en altura. Entonces, primero haces este ejercicio para el agua y el mercurio. Vas a conocer la altura del agua. Entonces, conociendo la altura del agua, después tú puedes calcular la altura de la cantidad de aceite que vas a poner y vas a ocupar para hacerlo con aceite y agua. ¿Se entiende ahora? Por eso se divide en dos. ¿Se entiende? Sí, profesora. ¿Sí? Como un azul marino. ¿Todos entienden, chiquillos? Entonces, primera parte. Al otro, si te fijas, no estamos trabajando con kilogramos, metros cúbicos. Estamos trabajando con centímetros cúbicos, por lo tanto, el valor de G, para que no se vayan a equivocar, va a ser de 980 centímetros segundo cuadrado. Entonces, parte 1 va a ser este cálculo con el agua y el mercurio. Te estoy dando la altura de 1 centímetro. Ese 1 centímetro, ¿de quién es? ¿Del agua o del mercurio? Del mercurio. Del mercurio. Por lo tanto, cuando haga la igualdad, tú tienes que poner los datos del mercurio en un lado y los del agua en el otro, y te vas a dar cuenta que tienes que despejar la altura 2, que correspondería a la altura del agua, porque te di la densidad del agua y conoces el valor de G en centímetros segundo cuadrado. Vas a obtener ese valor de la altura del agua, porque la altura del agua, chiquillos, no va a cambiar. Lo que va a hacer, va a ascender cuando se mueva el mercurio. Entonces yo voy a ir de a poquitito agregando aceite, y a medida que agrego aceite, el mercurio va a ir ascendiendo por este otro tubo. Agrego más, hasta nivelar el mercurio. Y por eso quiero saber finalmente qué altura tiene el aceite. Entonces, segunda parte va a ser en lo que tú vas a conocer, porque en el ejercicio 1 lo vas a descubrir. Vas a trabajar con el valor de la altura del agua y quieres conocer la altura del aceite. ¿Se entiende? ¿Queda más ordenado así? Y siempre es esta misma fórmula. Pero yo no podía ocupar las 3 densidades porque la fórmula no trabaja con 3 densidades, solo trabaja con 2. Entonces divido el ejercicio en 2 partes. Situación 1, situación 2. Ya, me voy al otro que tengo que seguir pasando y me quedan 15 minutos. Pero ya expliqué la pregunta esencial. Chiquillo, ¿quedó claro? Y me gustaría que respondieran en el chat para que Francisco me avise. Aquí, profe, presencial. Aquí en ¿Mm? presencial dicen que quedaron claros. En el chat hay una pregunta, dice, entonces primero hay que trabajar por separado las densidades. Sí, Sí, y Janet dice que sí ya. entendió. En el primer ejercicio, porque vas a hacer 2 ejercicios con esta fórmula de 1GH1 igual a la densidad 2GH2. Entonces, en el primer ejercicio ocupas el valor densidad del agua, que sería de 1, con el valor densidad del mercurio, que sería de 2. Vas a obtener un resultado porque la única altura que tienes es 1 centímetro. Pero ese centímetro, ¿de quién es?
del líquido que se llama mercurio. No tienes la del agua. La del agua es incógnita, por lo tanto tienes que averiguar la altura del agua. Averiguaste la altura del agua. Súper. Ahora quiero averiguar la altura del aceite. Pero para eso no tengo que trabajar con el dato mercurio, porque ahora conozco la altura del agua, entonces trabajo con el dato para el agua y los datos para el aceite. ¿Quién va a ser mi incógnita ahora? La altura del aceite. Pero ya tengo en el ejercicio 1 el resultado de altura del agua. Y el ejercicio 2 entonces va a ser con los datos de la densidad del agua, con la altura del agua, la densidad del aceite y con la altura del aceite, que es mi incógnita. G es una constante que no varía en ninguno de los dos ejercicios y el valor que tienen que usar es de 980 centímetros segundo cuadrado. Me voy para el otro lado. ¿Y cuál es la finalidad de los vasos comunicantes? Nivelar. ¿Y qué se nivela? El líquido mercurio en este ejercicio. Me voy para atrás. Y ahí tenemos los vasos comunicantes y está la explicación de la pregunta esencial para que no queden con la duda. Ahora no significa que no quieran aprender esto otro. Principio de Pascal. Pascal también tiene su propio principio en donde quiere medir la presión de los fluidos y en qué direcciones se mueve. Entonces él, cuando empezó a hacer el estudio, lo hizo con un globo. Empezó con una jeringa. Obviamente el globo ya tenía agua, porque si no, empiezo con el poco que tiene la jeringa, el globo no me llega a ese tamaño. Entonces él tenía un globo con agua y ya estaba inflado y empezó a agregar cierta cantidad de agua con ayuda de la jeringa. ¿Y qué pasó? Que el agua empezó a salir por todos lados y esa fue la presión que él estaba ejerciendo. Y dijo, ¿no es cierto?, en su principio, que él podía igualar presión 1 con presión 2, es decir, de estos distintos sistemas. Cuando él lo hizo fue con un globo y con jeringa, pero después se aplica a la siguiente. Tengo líquido, tengo otra jeringa, el que está al vacío, el émbolo está abajo, por lo tanto estoy haciendo presión. Y yo quiero saber cuánta presión voy a ejercer para que el émbolo que está abajo en 0 empiece a subir y yo quiero empezar a llenar con agua y voy a ver la presión que estoy haciendo. ¿Cuál es la fórmula que él creó? Dijo que la fuerza 1 que yo estoy aplicando con el área 1, porque mira la otra diferencia, las jeringas son de distinto tamaño, en grosor y en altura. Entonces, fuerza 1, la fuerza que yo aplico sobre esta área 1 va a ser igual a la fuerza 2, que sería la resistencia que me está poniendo la jeringa en el otro lado, con el área 2 que va a ser distinta. Si despejamos, también dijo que al despejar yo combino, porque si estaba dividiendo pasa multiplicando al otro lado de la igualdad y lo mismo pasa con lo otro. Entonces él despejó esta relación F1 a 1 igual a F2 a 2. Al despejar la relación le queda que para poder calcular presión 1 y presión 2 va a ser igual a F1 por área 2 igual a F2 por área 1. Porque estaba la relación dividiéndose y la dejó ahora multiplicando. Entonces, al hacer esto, quedó fuerza 1 con área 2, fuerza 2 con área 1. ¿Ya? Este principio, en donde él ve fuerzas distintas con áreas distintas, mayor, menor, luego se le encontró la utilidad en las prensas hidráulicas. ¿Cuál es la idea de la prensa hidráulica? Y aquí generalmente los varones saben más, ¿no es cierto? Porque nosotros, mecánica y estas cosas de levantar,
no es mucho de nuestro interés, pero aquí vamos a aprender, chiquillas. Mi prensa hidráulica va a ser de esta forma. Voy a marcar. F1, si te fijas, el área de F1 es menor comparada con el área de F2. ¿Por qué el área es mayor? Porque las prensas hidráulicas se utilizan para levantar autos. Lo mismo que cuando pincho un neumático y tengo que levantar el auto y uso la famosa gata. La gata es una prensa hidráulica. Y el auto tiene muchos kilogramos. Es pesado para uno. O sea, si yo quiero levantar, no puedo. Pero fíjate que cuando uso la gata, puedo estar con el pie y levanto. Y estoy aplicando menor fuerza que cuando yo quise levantar. Y esto es lo bueno de lo que descubrió Pascal, que aplico menos fuerza para levantar algo de mucha masa. Y también ustedes ven que la gata yo puedo estar también con la mano girando y se me va levantando el auto. Estoy aplicando poca fuerza comparada que tendría que pedirle a un físico-culturista o a estos que practican levantar pesas, ¿no es cierto? Decirle, por favor, manténgame el auto un poquito arriba porque quiero cambiar el neumático. Y para eso, cuando Pascal lo evidenció, lo vio, formuló su relación, después se le encontró la utilidad a eso. ¿Cómo hacer menos fuerza para levantar cosas de mucha masa? Y esta es la famosa prensa hidráulica, o lo que ustedes conocen en los vehículos como la gata o la gata hidráulica. ¿De qué se trata? Yo tengo que saber el valor de las áreas y tengo que saber, ¿no es cierto?, por un lado, porque siempre cuando tengo estas relaciones, en donde tengo dos valores aquí, dos valores acá, y voy a despejar uno, por ejemplo, yo quiero saber cuánta fuerza tengo que aplicar para poder levantar este auto, que también tiene una fuerza que se llama fuerza peso. Vamos a poner fuerza igual a fuerza peso. ¿Cómo calculo la fuerza peso? Que se conoce como P, masa por G. Y de esa manera yo sé cuál es la fuerza que está ejerciendo el auto, porque conozco la masa del vehículo y sé el valor de la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, ahí tengo el valor de la fuerza 2. Entonces le vamos a llamar fuerza 2, que se obtiene de esto. Y quiero saber cuánto tengo que aplicar yo de fuerza para levantarlo. Entonces se despeja. ¿Se acuerdan que era F1 con área 2 igual a F2 con área 1? Despejo. Yo quiero saber esta fuerza que voy a aplicar. F1 igual a F2 por área 1 dividida del área 2. Y ahí yo voy a conocer cuánta fuerza estoy aplicando. Obviamente ustedes saben que si vamos a un taller mecánico en donde tienen toda la tecnología, apretan un botón y esto se levanta. Pero ese botón que estoy apretando también está haciendo una fuerza para poder levantar al vehículo. O cuando uso la gata y hago con el pie, o hago con, porque hay dos tipos de gata, una que yo lo puedo hacer con el pie, o la otra que tú puedes girar. Y eso es lo que yo quiero descubrir. Y ya saben, porque la pregunta es, bueno, y si no me da el dato de la fuerza 2, yo lo puedo calcular si me dan el valor de la masa del vehículo y sé el valor de la constante G. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe, aquí es presencial, sí. Principio de Arquímedes. Yo le había contado sobre este principio, ¿no es cierto? No sé si fue a ustedes ayer, en donde el rey le pidió a Arquímedes saber si realmente su corona era de oro, y Arquímedes estuvo cabeceando harto rato, y con la masa de la corona que era de oro, él también tomó algo con la misma masa, pero que fuera oro. Entonces él en algo puso una cantidad de agua, obviamente hasta el borde, abajo puso otra cubeta más grande, entonces él conocía cuánta agua tenía la primera cubeta,
La de abajo estaba vacía y probó con su piedra de oro que tenía la misma masa de la corona. La sumergió, el agua rebalsó y después midió cuánta agua se rebalsó. Vuelve a repetir y ahora pone la corona del rey para ver cuánto desplazamiento de agua hay. Y se da cuenta que desplazó menos agua, por lo tanto le tuvo que decir al rey que su corona no era toda de oro, que era una mezcla. Y ahí apareció este principio de Arquímedes, que es el principio del desplazamiento de agua. ¿Qué utilidad le encontraron al principio de Arquímedes? Los que crean embarcaciones. Y tenemos que saber la flotabilidad de ese barco, sea pequeño o grande. Por lo tanto, en la parte de abajo del barco tiene que quedar un sector con aire. Y tienes que ver cuánto se va a hundir el barco con este principio de desplazamiento y cuánto va a flotar. Y ahí tiene la aplicación, el estudio de Arquímedes que hizo, ¿no es cierto?, cuando el rey le pidió saber esto. ¿Por qué no pudo ocupar masa? Tengo una balanza, mazo, la corona de oro, porque el rey quería saber si era realmente de oro. Las masas pueden ser iguales, pero ¿qué cambia, chiquillo, acá? Las densidades de los distintos metales. Y por eso que las densidades, a pesar de tener la misma masa, las densidades eran distintas. Y al tener distinta densidad, es distinta la cantidad de agua que se desplaza. ¿Cuál es la fórmula? Él dice que el empuje es la fuerza que aplica algo para tratar de salir del agua. Ese es el empuje. No es empujar, que yo estoy empujando hacia abajo, porque cuando va hacia abajo yo voy a hablar de fuerza peso. Y la fuerza peso se le contrapone una fuerza contraria que se llama empuje, que es la que te tira hacia arriba. ¿Por qué tú flotas en el agua? Porque tu cuerpo podría caer al fondo, pero tu cuerpo tiene una masa ejercida, ¿no es cierto?, con la fuerza de gravedad, pero el empuje va a ser la fuerza contraria y va a hacer que tú flotes. Ese es el empuje. Entonces, el empuje va a ser igual, dijo Arquímedes, a la presión que ejerza el fluido. ¿Qué es el empuje? Es la masa del fluido por la aceleración de gravedad, que ya sabemos su valor. Y también debemos conocer las densidades, que ya sabemos que es la masa dividida del volumen. Y ahí él crea esta relación matemática en donde dice que el empuje, o sea, lo que va a flotar, va a ser igual a la densidad del fluido por G por volumen. Por lo tanto, el volumen, ¿no es cierto?, que va a ser desplazado. Siempre que muevo eso no me quiere cambiar. Tengo que ponerlo a la posición original. Ya. ¿De qué otra manera yo puedo verificar esto? Con un ejercicio simple en donde yo quiero ver si el huevo está fresco o el huevo ya está pasadito. ¿Cuál de esos huevos, de esas tres imágenes, será huevo fresco, chiquillos? Sin leer. El último. ¿El último es el huevo fresco? Sí, cuando está hundido es porque ya está muy malo, ¿no? ¿O es al revés? Es al revés. El huevo fresco se va a hundir y el huevo güero, que le llaman, que ya está malo, dependiendo de cuántos días lleve, porque tú puedes hacer esto cuando compras huevos y quieres saber si está fresco. Lo sumerges en agua y con mi hijo nosotros lo hicimos de la bandeja de huevos que compramos, cuántos realmente eran frescos, y te empiezas a dar cuenta que hay muchos de los huevos que compraste quedan en este vaso, en el intermedio. Sí, es que yo lo hice con mi hija, o sea, con las cosas, lo que le mandan a mi hija, entonces reviso los huevos, pero no me acordaba si era el de al fondo o el de arriba. Sí.
Eso pasa. ¿Por qué pasa esto? Porque cambia la densidad del huevo. ¿Ya? Entonces aquí tiene obviamente mayor densidad y aquí va perdiendo densidad y empieza a flotar. Y aquí ya, chiquillo, este huevo está malo. Ya, no hay que comérselo cuando ustedes hagan el experimento. ¿Y te fijaste tú que lo hiciste con tu hija, que no todos tus huevos iban al fondo? Yo dije, oh, qué sorpresa, y uno compra y te dicen huevo fresquito. Sí, muchos quedan al medio y Mm, algunos ya casi sí, como casi flotando. claro. Entonces cuando uno hace eso, que obviamente uno no lo hace, porque nosotros lo hicimos una vez nomás con mi hijo, los primeros huevos que te deberías comer son los que están casi llegando arriba del vaso y después te vas comiendo los otros. Y uno debería marcarlos, pero no tenemos esa precaución porque creemos que los huevos están frescos, ¿ya? Y ese es lo que descubrió eh, Arquímedes, el empuje, la flotación, el desplazamiento de agua. Y aquí llegamos a la pregunta esencial que ya la habíamos explicado. Parece que alcanzamos en el tiempo, me pasé en 2 minutitos. Menos mal que expliqué primero la pregunta esencial. Chiquillos, ¿cómo quedaron para la pregunta esencial? Profesora, yo ya le envié la pregunta No te esencial. puedo creer, no me pusiste atención en la otra materia, mi niña. Ya, yo ahí después, más tardecito, porque después tengo otra clase, y de ahí yo te reviso. O sea, Claro. hoy día